Bienvenido a este video. Estaremos viendo los mejores trucos de Excel en su versión 2016, válido para las demás versiones. No estamos buscando aquellos elementos más complejos o más rebuscados. Lo que queremos demostrar es que fácilmente nos pueden a nosotros mejorar el trabajo diario que hacemos con Excel con simples trucos fáciles de aprender y fáciles de acceder. Lo primero que vamos a ver sería el autocompletado. Por ejemplo, si escribo acá lunes y yo no tengo la necesidad de escribir más de estos elementos, ya sea horizontal o vertical, simplemente me posiciono con el ratón en plena parte inferior derecha, me aparece otro símbolo que será una cruz negra. Entonces voy arrastrando y en la vista previa me va diciendo hasta dónde se está completando. Por ejemplo, hasta domingo lo suelto y observamos que ya me ha llenado de hecho todo esto con los días de la semana. Y no solamente los días de la semana, también podemos poner, por ejemplo, enero. De esa manera, hacia abajo lo voy a hacer. Otra vez paso el ratón por la parte inferior derecha y arrastro y observamos en vista previa, me da ahí control tip hasta qué mes lo voy a utilizar. Y por ejemplo, hasta diciembre, automáticamente me lo ha completado. Pero ¿qué pasa si continúo, por ejemplo, de esa manera? Y nuevamente comienza en enero, febrero y así sucesivamente. Muy bien, voy a hacer control Z, lo voy a dejar ahí. Aparte de ello, también podría yo completar determinados números. Por ejemplo, en números cardinales podría poner acá 1, 2. Después del 2 se supone que viene el 3 y automáticamente Excel lo nota. Entonces con el autocompletado me aproximo hasta aquí, lo agarro y ahora observamos cómo me está poniendo los números de manera automática hasta donde yo me detenga. Me voy a detener a nivel de diciembre para que se vea un poco mejor. Entonces está acá, como vemos, los números cardinales del 1 al 12 o hasta el número que nosotros queramos. Igualmente se puede con los números ordinales. Por ejemplo, si pongo acá primero, entonces voy a poner primer. Acá está primer. Ahora nos fijamos acá, hacemos la misma acción y lo vamos a dejar acá hasta el 12. Podemos poner hasta el número que nosotros queramos. Entonces está acá primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Aparte de ello también lo que nosotros podemos poner es prácticamente con el autocompletado la hora. Si pongo así las 10 de la mañana, voy a poner 2 puntos, lo voy a poner 00. Entonces esta sería la hora. Si yo hago un autocompletado, se me va a aumentar de hora en hora. Entonces observamos así 10, 11, 12 y luego empieza en la hora 13 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Si al lado vamos a poner, ¿qué pasa si lo pongo de media hora en media hora? Entonces lo pongo 10 y lo voy a poner con 30 minutos. Y ahora cuando voy completando, hasta acá por ejemplo, y observamos que efectivamente me ha puesto de media hora en media hora y lo ha entendido de manera automática. E incluso podríamos poner el mes también. Por ejemplo, si pongo el primero de enero del 2010 o 2017, por ejemplo, voy a hacer enter. Entonces acá tengo una fecha. Si yo comienzo a arrastrar desde acá, vemos cómo me pone el 2 de enero, el 3 y así sucesivamente. Voy a observar que voy a llenarlo mucho más allá del 31. Si observamos bien, no me lo ha hecho de manera arbitraria, de manera en la cual no ha entendido bien lo que queremos, sino lo ha hecho de manera muy lógica. Por ejemplo, tenemos acá 1 de enero del 2017 y observamos que hasta acá me ha completado hasta exactamente el 31. Y efectivamente el 2017 en enero tiene hasta 31. Luego empieza el 1 de febrero y así sucesivamente. Entonces el sistema es muy moderno. E incluso si yo pusiese otra fecha, por ejemplo en el 2016, vamos a poner no importa cualquier año, voy a poner el 20 de diciembre del 2016 o 16 pongo o 2016, me entiende igual. Entonces ahora cuando voy a completar, observemos muy bien de esa manera. Cuando llego al 31 y me paso, observamos ahora que he llegado hasta el 31 de diciembre
y después del 31 de diciembre del 2016 viene el 1 de enero del 2017. Entonces observamos que el trabajo es muy eficiente con el autocompletado. Muy bien, vamos a eliminar estos datos hasta acá. Muy bien, esto también. Hemos dicho los números, podemos utilizarlo. Voy a eliminar todo esto. Podemos utilizar los números de diferente manera. Por ejemplo, voy a poner acá 1, 2. Y con el autocompletado observamos muy bien. Me va a llegar hasta aquí, hasta el 12. Y ahora no va a entender que mediante el autocompletado lo que quiero es hacia la derecha. O sea, me entiende acá porque no hay una lógica, no hay qué número tiene que autocompletarse. Simplemente voy a hacer la misma acción que el autocompletado. Pero como no hay una lógica que yo estoy estableciendo para el autocompletado, me indica que simplemente quiero copiar los datos. Y efectivamente eso es lo que quiero hacer, quiero copiar los datos. Hago hacia la derecha la misma acción que el autocompletado y observamos ahora que todos los números de acá me lo ha copiado hacia la derecha. Entonces es una manera muy eficiente también de copiar cuando no existe un autocompletado lógico. Significa que el programa entiende que quiero copiar. Muy bien. El segundo truco sería hacer un zoom. Para hacer un zoom no tenemos que venir en la parte inferior. En la parte inferior derecha vemos acá que está 100%. Puedo utilizar esto, o puedo utilizar esto, o hacer clic acá sobre el número y decirlo exactamente cuánto quiero o un porcentaje personalizado. Para evitar eso, a nosotros nos interesa el porcentaje. Lo que nos interesa del zoom es acercarnos y alejarnos. O sea, puede trabajar de manera más eficiente acercándonos y alejándonos. Entonces vamos a hacer con la tecla control acá. Esta es la tecla control y con el centro del ratón, con el scroll del ratón, vamos a hacer hacia adelante y nos acercamos de manera muy rápida. Y hacemos hacia atrás con la tecla control y luego con el scroll del ratón hacia atrás nos alejamos o nos acercamos muchísimo más. Entonces vamos a utilizar a partir de ahora eso para acercarnos y alejarnos, apretando la tecla control y con el scroll del ratón hacia adelante para hacer más grande, hacia atrás para hacer más pequeño. Luego otro de los trucos es la adaptación de la columna. Resulta que muchas veces acá por ejemplo me deja un vacío, lunes, dice lunes y me deja un vacío acá. Al igual que estos números, hacia la izquierda está el vacío, pero el que está preponderando acá es lunes y este vacío. Yo quiero que se adapte, no tengo que venir y nuevamente tratar de calcular de esa manera hasta dónde es. Si me he pasado, desaparece la S, es todo un esfuerzo hacer ese trabajo. Entonces tenemos que evitar ese trabajo. Similarmente, acá sí sería así. Entonces tratar de coordinar hasta dónde va a quedar para que no se lo coma parte de las letras, como observamos así, o de los números. Entonces acá hay más espacio. Podemos hacerlo de manera automatizada. Hago doble clic, por ejemplo, entre una columna y otra columna. Observamos acá. Vamos a hacer cuenta que esto está muy grande. Hago doble clic y automáticamente se ha adaptado al valor máximo de caracteres que tenemos. Entonces, de todos estos, el valor máximo, o sea, la máxima cantidad de elementos de caracteres es lunes. Entonces, se ha adaptado a lunes. Similarmente acá, como vemos es muy grande, si hago doble clic, se ha adaptado al alto de los elementos de acá. Entonces es muy bueno trabajar así. Por ejemplo, martes, hago doble clic y ya estaría inmediatamente. No tengo que tratar de calcular hasta dónde va a ingresar, nada de eso. Directamente doble clic en la plena intersección entre una columna o fila y vamos a tener el resultado esperado. Otra de las cosas que podemos hacer es seleccionar. Sabemos que de esta manera nosotros seleccionamos un elemento, pero también podemos seleccionar de otra forma, haciendo clic en la parte superior izquierda, totalmente en la intersección de acá de los titulares, de esta parte, de los encabezados, hago clic y se selecciona absolutamente toda la hoja. Lo que también puedo hacer es cuando en cualquier parte aprieto, por ejemplo, Control E, se me selecciona absolutamente todo. Pero ¿qué pasa cuando esto es una tabla? Vamos a insertar una tabla acá. Si aprieto Control E, me selecciona exclusivamente la tabla, ya no me selecciona todo lo demás. Entonces con Control E voy a poder seleccionar toda mi tabla y la consecución de elementos de acá. Si no sería tabla, voy a hacer Control Z
para retroceder. Si hago acá control E, va a seleccionar aproximadamente, en este caso, todos los números los cuales están consecutivos. Control E lo detecta automáticamente. Si yo tuviese acá un valor, por ejemplo voy a poner 18 y voy a duplicar su valor, acá tenemos, hago control E, no me selecciona esto de abajo porque ha detectado que los caracteres terminan y concluyen acá donde hay un espacio a su alrededor. Entonces con control y la tecla E vamos a poder nosotros seleccionar eso. Acá tendría control y la tecla E. Entonces control E es para seleccionar de esa manera. Hay otras maneras de seleccionar también. Resulta que si yo quiero el primer valor y el último valor, entonces lo que voy a hacer es apretar primero el primer valor, hago un clic, luego voy a hacer con la tecla control. No voy a soltar la tecla control y voy a ir al último y hago clic con el botón izquierdo del ratón, y ahora observamos que tenemos dos valores seleccionados. Por ejemplo, voy a seleccionar acá este primer valor, un valor central, el siguiente, y así como observamos estamos seleccionando saltados varios elementos. Apretando la tecla control no lo soltamos y con el botón izquierdo del ratón apretamos en varios lugares. Una vez que he terminado de seleccionar, recién suelto la tecla control y ya he logrado seleccionar varios. Otra manera es que si no estoy utilizando el ratón, yo quiero seleccionar todos estos. Hasta aquí, por ejemplo, lo puedo hacer con la tecla Shift. Entonces, por ejemplo, acá hago con la tecla Shift. No nos olvidemos que esta es la tecla Shift de acá. Esta la parte de la izquierda con la flecha hacia arriba, o la parte derecha con esta flecha hacia arriba. Cualquiera de los dos es funcional. Entonces, por ejemplo, me voy a posicionar desde el 3. Aprieto la tecla Shift y las teclas de direcciones. Estas son las teclas de direcciones: arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, si hago hacia abajo, la tecla Shift sin soltar y hago hacia abajo, se está seleccionando todos ellos. Y si continúo y hago a la derecha con las teclas de direcciones, ya he seleccionado varios. Ahora suelto la tecla Shift y observamos que hemos seleccionado todos estos. Entonces es muy fácil cuando a veces no utilizamos el ratón, es que constantemente estamos transcribiendo datos y la mano, soltar prácticamente el teclado con la mano para ir hacia el ratón es un doble esfuerzo, más aún si todo el día estamos trabajando en Excel. Otras cosas de la selección es el hecho de que nosotros podemos ir navegando en una selección. Voy a seleccionar todo esto con el ratón. Y acá vemos que tenemos un espacio en blanco, entonces es donde se va a trabajar. Si hago Enter, observamos que estamos navegando a través del mismo. Pero si hago con la tecla de direcciones, vamos a deseleccionar todo lo que nosotros habíamos elegido. Estas son las teclas de direcciones. Entonces, en algún momento, si yo quiero transcribir datos acá y no quiero tener que pasarme de todo esto que acabo de seleccionar, entonces hago esa acción, marco todo esto y comienzo a escribir. Por ejemplo, escribo acá lunes, simplemente estamos poniendo martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. Y una vez que termina acá, por ejemplo, voy a poner datos, pasa automáticamente al siguiente nivel y así al siguiente nivel, viendo que efectivamente no me está saliendo de este elemento seleccionado, y cuando llega al final recién va a pasar al principio nuevamente. Entonces vamos a tener máximo control posible cuando vayamos a meter datos con esas selecciones. Una de las cosas que ya sabemos, pero probablemente nos hayamos olvidado en algún momento, cuando nosotros queremos alinear, por ejemplo, este texto de jueves, sabemos que con este pequeño elemento de centrar acá en la pestaña de inicio de la cinta de opciones, hago clic y se centra. Pero ¿cómo puedo centrar ahora a nivel esto está horizontal, ahora a nivel vertical? En la parte de arriba tenemos y ahora está totalmente centrado. Con estas opciones podemos a todos los lados, en la parte superior, en la parte inferior, podemos poner a la derecha. Como observamos, estamos manipulando dentro de una misma caja totalmente lo que sería la ubicación de un elemento a través de la alineación. Otra de las cosas también es que cuando, por ejemplo, yo quiero acá un dato, pero quiero solamente que afecte, por lo general se utiliza en la parte de acá, voy a hacer doble clic en este lugar para que se adapte perfectamente, y acá lo pongo los días de la semana, por ejemplo días en este momento, y aparte tendría que poner otros datos acá
los días son horizontal. Entonces yo puedo alinear de esa forma el texto, pero quiero poner una línea diagonal acá para que sepamos que pertenece días a los de la derecha y no al de abajo. Entonces, una vez seleccionado esta celda, vengo a la parte de inicio, en la pestaña de inicio, y nosotros tenemos acá lo que serían los bordes, y en la parte de abajo dice más bordes. Hago clic y ahora puedo elegir aquí la manera en la cual se va a ver. Voy a hacer clic acá, observamos que estamos partiendo de la esquina y hago clic aquí y me ha puesto una línea de esa manera diagonal. Puedo volver a hacer clic en la misma, lo quito y si vengo al otro lado hago una línea diagonal también a la inversa. Lo vamos a hacer de esa manera y ahora simplemente digo aceptar. No nos olvidemos que estamos en la pestaña borde, de todas estas en la pestaña borde, aceptar, y ahora acabamos de ver cómo hemos insertado una línea diagonal. Aparte de eso también, si nosotros tenemos un título de la tabla acá y voy a poner días de la semana y sus actividades. Muy bien, pero ¿cómo puedo hacer? E incluso si escribo datos acá, 1, 2, 3, vemos que acá se come el texto. Lo que me interesa a mí sería esto centralizar para toda mi tabla. Voy a hacer cuenta que toda esta es mi tabla, entonces puedo centralizar la misma. Simplemente selecciono todo lo que quiero centralizar acá y voy a apretar esta opción, dice combinar y centrar. Ahora observamos que ya no tiene todo esto, esas combinaciones, en este caso esas divisiones, ahora está totalmente combinado. Si en caso queremos deshacer la operación, una vez seleccionado todos aquellos elementos, nuevamente aprieto la misma de combinar y centrar. Vamos a ver algo bastante interesante. Por ejemplo, si de acá vamos a hacer esto de esa manera, e incluso lo voy a quitar esto y lo voy a decir sin bordes. Muy bien, si yo tuviese estos elementos, si yo quisiese que estos elementos copiar todo esto, incluso lo voy a borrar esto, todos estos deseo copiar en otro lugar. Entonces, por lo general tendríamos que hacer un proceso un poco más largo y venimos, elegimos todo, venimos acá, decimos copiar, venimos aquí, decimos pegar. Entonces es todo un proceso, pero por lo general podemos hacerlo de manera mucho más rápida, porque acá si selecciono todo esto y ahora me posiciono simplemente con el ratón en la parte del contorno de mi selección, con la tecla control, no nos olvidemos que esa es la tecla control, simplemente posicionándome al contorno, con la tecla control hago una sola vez y lo arrastro, inmediatamente ya tengo la dúplica, sin problema alguno. Si todo esto, por ejemplo hasta ahí, lo quiero también duplicar, me posiciono al contorno y lo vengo acá, lo suelto y ya está. Entonces inmediatamente copiado sin necesidad de hacer todo un proceso muy largo y complejo. Muy bien, vamos a crear otra cosa acá. Vamos a crear de lunes, acá, de lunes a viernes, o incluso puedo poner lo que sería todos los meses y vamos a poner datos similarmente. Entonces vamos a poner hasta diciembre y luego voy a poner acá lo que sería algunos datos al azar, por ejemplo el 1, 2, simplemente voy a dejarlo así y voy a poner a la inversa del 12, 11 y que vaya disminuyendo hacia el 1 y luego de un salto de 5 en 5. Con el autocompletado tendremos acá y ahora voy a duplicar todos estos datos hacia la derecha o hasta ahí. En este caso me lo está completando, me lo está sumando, entonces solamente esto voy a duplicar. Me interesa tener nada más que datos. Muy bien, lo que quiero mostrar es ahora que por ejemplo los meses de acá no están ordenados en forma alfabética. Lo que yo puedo hacer es seleccionar toda mi tabla y ahora vamos a ver acá enero, febrero no está porque la A, por ejemplo, abril tendría que estar primero. Lo que yo puedo hacer es venir a inicio, en ordenar, y tengo acá ordenar de la A a la Z, ya está. Ahora empieza con abril, agosto, y todos los datos, como observamos acá, también simultáneamente se han ordenado, así que no ha perdido la lógica. Todos estos datos corresponden a abril,
todos estos datos corresponde a diciembre. Entonces es muy fácil ordenar de esa manera, de manera ascendente o descendente, viniendo acá a lo que sería ordenar y filtrar acá, ahora a la inversa de la Z hasta la A. Entonces ya sabemos cómo ordenar los datos. Voy a hacer control Z para retornar al mismo. Muy bien. Una de las cosas que deberíamos saber sí o sí es el hecho de hacer operaciones rápidas. Por ejemplo, acá yo quiero todos estos sumar, selecciono de esa manera desde la parte superior hasta la parte inferior y en la última celda seleccionada acá me va a dar el resultado. Entonces, si yo quiero sumar, venimos acá en la pestaña de inicio, en la cinta de opciones en la parte derecha y tenemos acá, puedo sumar y acá está el resultado. También lo que puedo hacer es sacar el promedio. Ya sabemos que el promedio sumamos todos estos valores y lo dividimos en la cantidad de valores que tenemos. O de lo contrario, acá voy a hacer control Z, nuevamente voy a poner ahí, voy a venir y voy a decir promedio de todos estos números sin contar con el total sería esto. Aparte de ello, también podemos hacer nosotros no solamente sumar y sacar el promedio, también podemos contar cuántos números tenemos. Existen 12 valores y efectivamente son 12 meses, 12 valores. No está contando porque estos están vacíos, así que no está tomando en cuenta. Por lo tanto, es muy eficiente también trabajar de esa manera. Aparte de ello, puedo acá que me diga el valor máximo. El máximo de todos estos números es el 60. No hay un valor máximo de 60. Y el valor mínimo, acá, puedo tenerlo y me dice que el 5 es el valor mínimo. Pero ¿qué pasa si yo quiero tan solo de un vistazo saber el mismo pero no poner el resultado? Solo me interesa saber. Entonces selecciono todos estos valores y observamos que en la parte inferior me dice el promedio. Acá en esta cinta de la parte muy inferior del programa, acá me dice promedio 32.5. ¿Cuántos elementos son? 12. ¿Cuánto da la suma total? 390. Entonces me ha dado una vista previa rápida. Eso es un truco muy interesante sin necesidad de hacerlo de esta manera. Pero si nosotros queremos mostrar el resultado ya hemos visto. También hay una manera en la cual nosotros podríamos poner el resultado en otra parte. Por ejemplo, si quiero acá, entonces esto de autosuma puedo utilizarlo pero desde más funciones. Hago clic en más funciones y lo único que digo es suma, nada más que suma. Entonces digo aceptar acá y ahora cuando digo aceptar me dice qué elementos quieres sumar. Simplemente lo arrastro todo esto. Si me equivoco nuevamente lo arrastro hasta acá y digo aceptar y eso es todo. Y acá está el resultado. Y ahora observamos que está aparte, no está en la parte consecutiva, sino está en una celda diferente. Entonces en la parte de la barra de fórmulas vemos esta sería prácticamente la fórmula la cual hemos generado. Y podemos sumar también de manera independiente, al igual que acabamos de hacer. Por ejemplo, nuevamente vengo acá a autosuma, más funciones, elijo suma y digo aceptar. Y ahora digo acá, como hemos indicado anteriormente, acá el 5. Luego con la tecla control puedo apretar 30, 50, 60 y ahora digo aceptar. Y acá tengo el resultado de todas las celdas que había marcado con la tecla control y el botón izquierdo del ratón. Una de las cosas, por ejemplo acá, lo voy a eliminar esto. Una de las cosas interesantes es que cuando yo hago así, por ejemplo, y puedo decir que me lo sume y me pone acá el resultado. Pero también podemos nosotros concatenar. Para hacer mejor este ejemplo, en lugar de números vamos a utilizar, o también podríamos utilizar números, no hay problemas, podemos utilizar palabras. Entonces voy a poner hola a todos. Entonces aparentemente esto no puedo sumar porque no son números. Lo que sí puedo hacer es concatenar. Entonces es fácil concatenar. Lo único que hago acá es venir, por ejemplo, y le digo de esa manera. Aprieto la tecla de igual, hago la primera, clic, y lo único que tengo que hacer es poner ahora en la barra de fórmulas la tecla de I, este símbolo, y ahora selecciono el siguiente, luego otra vez la I, y selecciono el siguiente, y ya está, y ahora dice aquí hola a todos. Pero resulta que no hay unos espacios que me pueda entender, no me está entendiendo acá que existen espacios
en los mismos. Entonces voy a poner así. Tuviera que dar espacios al final de cada una de las palabras. Y ahora está hola a todos. Pero si un poquitito más queremos complejizar esto, en lugar de que a cada uno, por ejemplo, le demos espacio acá al finalizar cada palabra, lo que podemos hacer nosotros es forzar el espacio, pero para tener un mayor control. Entonces, ¿cómo es esto? Acá en hola a todos vemos que está unido. Simplemente seguimos concatenando, seguimos poniendo más elementos. En Excel, en las fórmulas para escribir texto o algún espacio se pone dos comillas y aquí hago un espacio. Estoy concatenando lo que sería el espacio. Luego también aquí otra vez, aparte de ello, estoy concatenando esto y voy a venir aquí y nuevamente voy a concatenar dos espacios y ya tenemos. Entonces si observamos tenemos el valor, este es el símbolo de i, la celda y un espacio y la otra celda y un espacio y la otra celda. Entonces ahora ya tenemos, si hago enter, vemos acá que los espacios ya están en la fórmula y no están acá. Entonces es una forma de concatenar para dar acá no la sumatoria, sino simplemente todo lo que decía acá lo unimos en un solo lugar. Vamos a retornar a la hoja 1. Observamos que tenemos muchos elementos. Si vengo a imprimir, observamos que todos estos se van a imprimir. Hago clic en la hoja número 2, acá tenemos hoja número 1, también se va a imprimir. E incluso voy a elegir esto y voy a copiar acá abajo. Muy bien. Ahora, si hago control P, vemos que tenemos acá. Pero me dicen que solo quiero esta tabla del centro, no quiero que me lo impriman todo, no, son tablas innecesarias. Acá estaría el resultado de todo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Lo único que hago es venir, elijo toda la tabla que me interesa. Simplemente vengo a la parte acá de en la parte de diseño de página, área de impresión y establecer área de impresión. Y eso es todo. Y ahora cuando vengo a ver la impresión, observamos que solo la tabla designada para imprimir va a aparecer y todo lo demás ha desaparecido para la impresión, pero sigue acá en el documento. Muy bien. Otra de las cosas interesantes en estas últimas versiones es el hecho de que nosotros podemos hacer que sea un poco más agradable la visualización dentro de acá. Voy a poner los meses y voy a autocompletar hasta diciembre. Hasta ahí. Lo voy a soltar y ahora voy a rellenar con datos. Lo voy a poner por ejemplo 5, 10 y me va a entender automáticamente que es un salto de 5 en 5 hasta ahí. Muy bien. Voy a hacer muchos más datos hasta aquí por ejemplo, hasta ahí. Muy bien. Y ahora quiero, vamos a ver que es hasta el encabezado M. Quiero duplicar estos valores. Entonces voy a duplicarlo. Ahí. Hasta el M, hasta ahí. Muy bien. Entonces ahora observamos que tenemos muchísimos datos. Pero yo quiero, como acabamos de ver, tenemos un tropiezo porque diciembre es M. Yo no quiero recordar cada rato. Por ejemplo, estoy revisando acá estos datos y me dicen, tenemos que ver de febrero. Entonces voy a buscar otra vez, subir arriba y febrero es la C. Entonces nuevamente bajar y tengo que ver de octubre. Entonces veo otra vez, tengo que subir. Octubre es la K. Entonces así sucesivamente es un poco ineficiente. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que todo esto se quede fijo y solamente se muevan los datos? Entonces lo que puedo hacer es seleccionar todo esto, porque arriba de esto se va a quedar fijo. Selecciono todo esto haciendo un clic en este encabezado de la parte izquierda, acá. No estoy seleccionando esto, estoy seleccionando esto porque a partir de esto para arriba se va a quedar fijo. Entonces vengo a la parte de vista, dentro de vista tendría acá y digo inmovilizar, inmovilizar paneles. Ahora, como observamos, incluso voy a poner en rojo para que veamos mucho mejor. Muy bien. Ahora, si voy bajando, vemos que vamos a hacer scroll, vamos a bajar. Voy bajando y viendo los datos, pero no se está moviendo esta columna, en este caso esta fila,
con los meses o los nombres de los meses del año. Entonces tengo un máximo control también para visualizar mis datos sin necesidad de estar subiendo cada rato. Esto es muy útil cuando tenemos varios datos y un solo encabezado para ver. También entre los trucos para mejorar la eficiencia, voy a crear acá una nueva hoja, sería utilizar los atajos de teclado. Los atajos de teclado nos va a facilitar mucho la tarea. Muy bien, lo primero que vamos a ver son los atajos tradicionales. Por ejemplo, ya sabemos que es de la siguiente manera. Vamos a venir acá. En lugar de utilizar acá antes todos estos de copiar, cortar, pegar, todo eso, vamos a utilizar lo siguiente. Los tradicionales serían Control C para copiar un valor, Control X para cortar de una celda y pegar en otro, Control V para pegar el valor que hemos copiado o hemos cortado, Control Z es para retroceder un proceso hacia atrás, Control G es para guardar, Control P es para imprimir, Control acá O es para abrir un documento, Control U para generar uno nuevo. Entonces observamos que son muy tradicionales acá. Entonces son muy comunes todos estos, no son nada extraños, en todos los programas funcionan igual. Control C, copiar, Control V, pegar, Control Z para atrás, en lugar de venir a la parte superior, con Control Z retrocedemos un proceso atrás. Esos son los comunes en todos los programas. Ahora vamos a ver uno exclusivamente de Excel. Entonces vamos a ver acá. Incluso, por ejemplo, en Excel, si aprieto Control R, lo cierro y voy a decir no guardar. Vemos que hemos cerrado nuestro libro de Excel. Control U me genera un nuevo libro. Control acá, Control A, en este caso sería para abrir uno nuevo. Control G es para guardar nuestro documento. Entonces vemos que son muy comunes. Por ejemplo acá, ahora si observamos, está acá Control C, copiar, e incluso ya está punteado esto. Control V, pegar. También puedo hacer acá Control X, cortar, Control V, pegar en otro lado. Y así sucesivamente, son muy comunes y funcionan de manera adecuada. Ahora respecto a los atajos de teclado de Excel, propiamente los más utilizados serían los siguientes. Por ejemplo, para poner la hora, acá incluso lo voy a hacer mucho más grande. Esto con la tecla Control y con el scroll del ratón. Lo voy a hacer de esta manera. Muy bien. Ahora para poner la hora simplemente aprieto Control y voy a poner los dos puntos acá. Lo voy a poner así. Voy a apretar la tecla Control y voy a poner los dos puntos. Inmediatamente me aparece la hora. Esta es la hora en este instante. Aparte de ello tendría, por ejemplo, para eliminar y desplazar filas y celdas. Voy a generar acá uno nuevo. Voy a poner acá los meses del año. Voy a poner aproximadamente hasta donde me dé acá, hasta diciembre. Y voy a rellenar acá con datos. Muy bien, con el autocompletado lo voy a rellenar hasta ahí y hasta ahí. Muy bien, entonces tenemos acá ya nuestra tabla. Si nosotros queremos eliminar, por ejemplo, todo esto de esa forma, o elijo uno de estos o todo, quiero eliminar, aprieto Control y la tecla menos y me dice se va a eliminar, pero ¿qué vamos a hacer con este espacio? Porque si utilizo de manera tradicional, selecciono todo y para borrar generalmente apretamos esto de la tecla delete o suprimir y se me elimina, pero vemos que me ha dejado una cosa en blanco. Entonces yo quiero ser más eficiente, directamente aprieto Control, acá la tecla Control y este símbolo del teclado numérico que sería el menos o resta. Entonces Control menos y me dice muy bien, lo vamos a eliminar. Y hacia dónde se va a desplazar, y digo hacia la izquierda y vemos que de uno solo me lo ha hecho la acción. Me lo ha desplazado y me lo ha rellenado ese espacio en blanco, ya no está con todos los datos adecuadamente. Entonces vemos que es muy bueno trabajar de esa forma. También si quiero aumentar, por ejemplo, Control más, hago y me dice muy bien hacia dónde se va a desplazar. Si digo hacia la derecha, me ha dejado un espacio acá para continuar algunos datos que me he olvidado y otro acá adicional. Entonces pongo acá adicional unos valores y ya tenemos el espacio adecuado.
lo que vamos a hacer es eliminar y ahora nuevamente está nuestra tabla. Sabemos bien que cuando utilizamos muchos datos necesitamos saber, acá tenemos el tipo de dato que es, por lo general está este valor, pero podemos poner muchos de estos valores. Pero para no tener que ir acá a buscar todo ello, directamente puedo ir a la fuente original, a la fuente donde hay más datos, y lo que voy a hacer es control 1. Entonces acá me dice, por ejemplo, en control 1 tendríamos acá la fuente, hace rato estuvimos trabajando, y tenemos muchos datos más. No nos olvidemos que acá el teclado numérico que vamos a utilizar es el de arriba y no este de la derecha para las siguientes acciones. Entonces si aprieto en cualquiera de estos, el último número voy a hacer y voy a apretar control 1. Acá está número. Anteriormente hemos utilizado estos y nos aparecía estos, pero lo que nos interesa es número y vemos que acá tenemos los formatos de los números. Por ejemplo, puedo poner el tipo de número o si va a ser una moneda el dato o si va a ser una fecha. Acá tenemos para designar directamente. Para no tener que acudir constantemente al ratón, si estamos trabajando en varias hojas, por ejemplo acá voy a poner que esto sea hoja 1, esto va a ser hoja 2, esto va a ser hoja 3. Y así sucesivamente. Voy a poner acá hoja 4. Muy bien. Para no tener que todo el rato acudir al ratón, directamente puedo navegar con la tecla control acá. Y esto que sería para las páginas de arriba, esto de abajo. Página abajo, página arriba. Generalmente Microsoft Word, por ejemplo, da un salto de página grande para no hacer scroll uno por uno. Entonces con esto da saltos. Aquí lo que nos hace es ir de hoja en hoja. Por ejemplo, hago control y hacia abajo estoy pasando a la siguiente hoja y a la siguiente hoja, y hacia arriba voy retrocediendo hacia la anterior hoja y así sucesivamente puedo navegar entre hojas. Cuando nuestro documento está consolidado, significa un trabajo final, un trabajo mucho más profesional. Siempre vamos a necesitar llamar con otro nombre. No podemos dejarlo hoja 1, hoja 2, no es muy profesional. Lo podemos cambiar directamente. Entonces, si hago doble clic sobre el nombre, puedo cambiarlo y aquí puedo poner principal. Y luego en la hoja 2, por ejemplo, doble clic, puedo poner gestión 1. Y luego en la tercera hoja, doble clic, puedo poner resultados. En la hoja 4, acá, trimestral, y así sucesivamente. Entonces hago doble clic, directamente escribo. E incluso nosotros podemos poner unas etiquetas de color. Voy a hacer así, voy a suspender para que se vea mejor. Hago clic con el botón derecho y acá dice color de etiqueta. Entonces puedo poner verde, porque el color va a significar algo para nosotros. Resultado, color acá, lo puedo poner rojo para que sepan que es el resultado. En gestión 1, cambio el color, lo puedo poner color azul fuerte. Y el principal, como es principal donde van los datos, lo puedo poner un color amarillo, por ejemplo, o está anaranjado. Entonces, si observamos ahora, vamos navegando, vamos observando que tenemos de una manera mucho más profesional la parte de abajo y las personas van a entender muchísimo mejor. Vamos a ver ahora los últimos atajos de teclado acá. Lo voy a dejar de esa manera. Muy bien. Incluso voy a hacer esto, voy a eliminarlo, lo voy a dejar así. Cuando nosotros trabajamos con datos de esta manera, siempre necesitamos crear tabla. Entonces, si lo pongo de esa manera, hago control T y inmediatamente me da la opción de tabla, hago y ya se ha convertido en una tabla. Entonces sería control y la tecla T. Aparte de ello, nosotros podemos hacer Shift F3 y muestra un cuadro de diálogo para insertar una función. Por ejemplo, acá necesito la sumatoria de todo esto y lo voy a poner acá. Entonces, si aprieto Shift F3, me aparece inmediatamente la fórmula y le digo suma y quiero que me sume todos estos de acá. Y ahora digo aceptar y acá está la suma. Entonces hemos utilizado, esta es la tecla Shift o mayúsculas temporales y la tecla de funciones de arriba F3. Entonces hemos accedido rápidamente para agregar una función. Luego tendríamos también para editar una celda, cualquiera de estos, en lugar de hacer doble clic, ir al final o venir en la parte superior, directamente aprieto la tecla F2, la tecla de funciones acá F2, y me permite la modificación de los datos. Por ejemplo acá, si me acerco mucho más, aprieto la tecla F2
inmediatamente observamos que ahora puedo cambiar y aquí voy a poner 400. Entonces en cualquier momento, esto es lo que más deberíamos aprender, porque en cualquier momento vamos a necesitar cambiar los datos. Por ejemplo, acá de 90, si me he equivocado, en lugar de 90 aprieto la tecla F2, inmediatamente me da la oportunidad de rectificar. Entonces voy a poner 50 y ya está. Por último, tenemos para crear una hoja de gráficos según los elementos seleccionados. Entonces, en lugar de hacer todo un proceso largo, directamente podemos crear cuadros, o sea, gráficas. Acá, por ejemplo, selecciono todo esto y hemos dicho que con control E también me permite la misma selección. Y ahora lo que voy a apretar es la tecla F11. Entonces, esta es la tecla de función F11. Aprieto la tecla de función F11 y vemos que inmediatamente me ha creado una tabla completa. Entonces, muy rápido, efectivo y todo ello. Y acá vemos todos los resultados. Claro que ahora, en la parte de acá, hemos puesto datos azarosos y no tiene mucho sentido estos datos. Por eso acá, en la parte del gráfico 1, acá no tiene mucho sentido estos valores muy altos en relación a los demás. Muy bien, pero me ha creado una nueva pestaña, una nueva hoja del libro de Excel con los datos de esa manera. Entonces es también muy eficiente utilizar el F11.